Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Argen Chile, el podcast junto a Eva Mathieu. Hoy estamos junto a Rodrigo Fredes, que es un activista de ONGs Locos por Nuestros Derechos y también de Orgullo Loco, quien nos va a hablar también sobre qué es ser loco hoy en día. Hola Eva, ¿cómo estás? Eva. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, Gracias por Rodrigo. la ¿Cómo estás? invitación. Hola, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿me escucha? Bien, bien. Ya, Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú me ya, escuchas a mí? vamos a empezar con las preguntas. Usted lo dijo una vez cuando yo fui a una fundación, la Fundación Rebrota, y usted dijo que en qué se había inspirado para el orgullo loco, y me gustaría que lo explicara aquí. Ya. Bueno, partir diciendo que la idea de reconocernos como locos es algo que surgió en un espacio colectivo, que es el Grupo de Apoyo Mutuo Autogestión Libremente, que lleva funcionando desde el año 2014. Hay diferentes personas que hemos tenido la experiencia de recibir uno o más diagnósticos psiquiátricos y tomar pastillas y estar encerrado y todo eso que suele ocurrir en el ridículum vitae de la psiquiatría. Eh, Empezamos a conversar qué elementos teníamos en común, qué nos pasaba, si esto era algo individual, social, con qué nos sentíamos identificados, porque si bien cada uno tenía un diagnóstico, era lo que compartíamos, no nos relacionábamos desde ahí, pues no nos relacionábamos desde el esquizofrénico, el bipolar, el borderline, sino que nos relacionábamos desde lo que nos gustaba, lo que nos interesaba, lo que nos motivaba, lo que nos dolía también. Entonces, en esas conversaciones empezamos a cuestionarnos el tema de los diagnósticos, qué validez tenían, y algunos teníamos un poco más de conocimiento del modelo social de la discapacidad, todo lo que es Convención de Naciones Unidas, las personas con discapacidad psicosocial, pero había algo que no nos hacía mucho sentido de todas maneras, y, y en los compañeros de la diversidad sexual, en el orgullo gay, encontramos la inspiración para sentirnos orgullosos de lo que nosotros éramos. Y lo que más sentido nos hizo fue reconocernos como locos, como personas locas, por una cuestión política, no política partidista, sino que por una cuestión de apoderarnos de ese término que se ha usado históricamente para discriminar a las personas, ¿cierto? Para estigmatizarlas, para infantilizarlas, para segregarlas, porque es común, está muy instalado en la conciencia social, en los medios de desinformación y también en los espacios institucionales. Lo del loco violento, el loco disruptivo, la loca tóxica, la loca histérica, ¿cierto? Entonces, tomando eso como ejemplo, que habían personas que reconocían en ellos una diferencia, los compañeros de la diversidad sexual, nosotros también la reconocíamos, entonces empezamos a usar el término loco, loca y proponernos llevar esta reflexión y esta posición política de apoderarnos de este término y resignificarlo para decir que nos reconocemos como personas distintas, personas sensibles, personas raras, pero que lo raro, lo distinto, lo anormal, lo que se separa de lo estándar, no necesariamente es malo, y en el caso nuestro no lo es, y por lo tanto estamos orgullosos de ser distintos, estamos orgullosos de ser locas, de ser locos, y en el momento de reconocer esa diferencia,
esa condición, entonces llevarlo al espacio público, al espacio social y buscar que eso se reconozca, primero, que se conozca y también que se respete. Por eso es lo del el loco, la loca, el orgullo loco y todo lo que inspira el movimiento. Sí, bueno, hay gente que le puede tomar mal, pero bueno, yo no me gusta mucho, por ejemplo, ahora existe el orgullo autista, a mí no me gusta mucho el tema del orgullo, yo no, porque yo no sé, porque uno tiene que sentirse orgulloso de algo que uno no hizo, que uno es así, y, entonces... ya que hablaba del tema de los locos, me recuerda a la película del Chacal de Nahuel Toro, que es una película chilena muy importante en Chile, que, y que el tipo era como un animal, algo así, no tenía sentimiento y al final terminó eh, siendo con una persona y lo mataron en pena de muerte. ¿Qué opina usted de eso? Pero, ¿cuál es la relación que haces tú de esto que estamos conversando con el Chacal de Nahuel Toro? No, Es no que entendí la relación. no, porque hay gente que considera que los locos somos peligrosos. Eso. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, viene de la idea que yo te comentaba, que les comentaba antes, po. La idea del loco peligroso, del loco impredecible, del loco disruptivo, del loco violento. Esa idea está anclada en el modelo psiquiátrico, en la mirada psiquiátrica del asunto, aumentado lamentablemente por los medios de comunicación, ¿cierto? Una noticia de una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico y que haya cometido un delito, por ejemplo, lo que se refuerza ahí es que esa persona tiene diagnóstico de esquizofrenia o que es bipolar y que estaba descompensado. Pero ¿Puedo decir algo? Sí, sí, Emanuel. termino enseguida. Yo te quería comentar un poco mi historia, cómo llegué a que me diagnosticaran esquizofrenia. Y Sí, fue después de que nos hicieron un desalojo ilegal a mí con mis tres hijos chiquititos, tenían 3, 4 y 5 años, y nos tiraron a la calle como un perro. Ahí mi mente hizo un clic y ahí fue donde me enfermé. claro. Bueno, eso que tú cuentas, por ejemplo, representa muy bien lo que iba yo a terminar diciendo, que las personas que terminan teniendo un diagnóstico psiquiátrico, más bien han sido históricamente personas vulneradas, violentadas, personas empujadas por la sociedad, por las fuerzas de represión, por la verticalidad, por el Sí. machismo, por todo eso. Y han sido empujadas a llegar a un estado en que, claro, la manifestación de lo que la psiquiatría entiende como una psicosis, como una depresión, como un delirio, nosotros la entendemos como vías de escape o formas de que busca la persona, quizás de manera inconsciente, quizás de manera desorganizada, para integrar una experiencia dolorosa, para aislarse de ella, por ejemplo, porque a veces el mundo, la experiencia, la vivencia duele tanto que una estrategia de supervivencia puede ser separarse de esta realidad normal, Sí. ¿cierto? Que se supone que la normalidad tendría que ser buena, pero a la persona le duele tanto un duelo, un abuso, una decepción, un desalojo, como dices tú, verse sin expectativas, sin esperanza de vida, ver sufriendo a los seres que uno quiere. Entonces, ahí es donde se producen las diferencias. Entonces, que a la persona, llegado un momento, la enfrenten con una lista de chequeo y le digan que si tiene tres o cuatro o cinco de estas manifestaciones, le corresponde esquizofrenia, como te dijeron a ti, o le corresponde la etiqueta de bipolaridad. Eso es una cosa que son los métodos de la psiquiatría.
pero en ningún caso se hacen cargo de la historia de la persona, de la experiencia de la persona, en qué medio esa persona se está desenvolviendo, cuáles son sus condiciones sociales, económicas, familiares, eh, cuánto abuso ha soportado esa persona, cuánta miseria, cuánta hambre está pasando esa persona, que llega a desestabilizarse, a sufrir de tal manera que tiene estas manifestaciones. Entonces, es una manera de comprender la experiencia humana totalmente distinta a posicionarse desde la locura, ¿cierto? Salirse del modelo de la enfermedad. Y estadísticamente, históricamente, las personas distintas, las personas locas, los pacientes psiquiátricos, los usuarios, históricamente, pero por lejos, han sido más vulnerados, más violentados, el encierro, la camisa de fuerza, el electroshock, la lobotomía, la esterilización forzada, son formas de violencia que históricamente, desde cuando los consideraban posesiones demoníacas y intervenían en esta situación en las fuerzas religiosas, digamos, hasta que después se hizo cargo la psiquiatría. Entonces, históricamente las personas que se apartan de la norma, del estándar, de lo habitual, son rechazadas y cuando no, en este caso, violentadas. De ahí viene el bullying, por ejemplo, que ahora se da mucho en los espacios educacionales. El rarito, el callado, el que no se mete con nadie, el introvertido, el que es más gordito, el que escucha menos, el que pone ¿Te menos puedo atención. decir algo, Rodrigo, en relación ahora como que el tema de la estigmatización sigue en mis dos hijos más chiquitos en la escuela, que ahora los segregan por vivir en un hogar? Yo estoy en Claro, un dispositivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y vivo con mis dos hijos acá, que antes a las madres locas las separaban de sus hijos. Yo en el lugar que estoy puedo estar con mis hijos y dedicarme a la crianza de ellos. me alegro mucho, me alegro que Pero si tú quieres estar con tu el hijo, estigma sigue porque a ellos ahora los segregan y tienen problemas de autoestima. La seguro, nena se come los dedos, el otro se chupa claro. el dedo. Y No. aparte los hacen aparte del grupo principal, ¿no? Bueno, eso que tú cuentas, que es terriblemente doloroso, confirma lo que yo te estoy diciendo. Pues si esos compañeritos descubrieran que tienen una madre loca, una madre con diagnóstico psiquiátrico, yo creo que sería peor todavía, porque eso es lo que normalmente ocurre. Ahora, yo creo que el estigma existe, la discriminación existe, la violencia existe, y la mejor manera que hemos encontrado nosotros en estas campañas, en estas personalidades múltiples, decimos nosotros que tenemos en Chile, porque somos diferentes grupos, es juntarnos, po, juntarnos, conocernos, empoderarnos, conocer las historias de cada uno, apoyarnos, esa es la magia del apoyo mutuo, para poder ir haciendo un poco frente a esta violencia institucional, sistemática que hay. La anulación de la persona con diagnóstico psiquiátrico es histórica. En los dispositivos hablan por las personas, los profesionales, los terapeutas, los Claro, psicólogos. sí. En el mundo de los derechos hablan los abogados, en el mundo académico hablan los investigadores, ¿cierto? Entonces nosotros queremos democracia directa, po, no tutelada, y por eso nos organizamos y nos empoderamos desde ahí. Yo Usted, no digo que una persona, sí, con esto termino, no digo que una persona que está pasando por una situación extrema, difícil, dolorosa, no pueda reaccionar con violencia. No lo niego eso. Entonces, pero eso viene de alguna parte. Pero te Entonces, comento lo que los chicos de ahora miran cada cosa y los padres no le controlan lo que miran los chicos. Por hacer un juego el otro día en la escuela, el asesino le pusieron a mi hijo, a Enzo, en la cabeza una bolsa negra, lo maniataron y después hicieron un gesto obsceno sexual
a él. Imagínate. Y tuvo el valor de contarlo, pero fue en el marco de un juego macabro. Juego, Sí, un juego. Bueno, Son es que cosas está que... naturalizada, la violencia y la brutalidad están tan naturalizadas Sí. sí, que es muy difícil. Hay unos videojuegos que son sangrientos, literalmente se trata de sí. matar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces los niños van asimilando que disparar, desangrar, asesinar es algo, digamos, común. El juego le da estímulos positivos de vuelta, ¿cierto? Ganaste tanto, qué sé yo. Eh, ¿Qué le lleva Entonces, eh, para que, está difícil, pero para que igual sí, sí. no se alargue tanto? ¿Qué le lleva a usted a hacerse considerado distinto, diferente? ¿Siempre se sintió así? La verdad es que yo siempre fui así. Desde niño, yo diría que si yo tengo 59 años ahora, si en la época en que yo era niño hubiese existido el dominio psiquiátrico y de los diagnósticos que hay ahora, seguramente me hubiesen diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad o algo así, porque era como una pulga que andaba saltando por todos lados, Así es subiéndome a mi los hijo Enzo. árboles, a los techos, a los árboles, haciendo ahí travesuras, qué sé yo. Entonces a veces me pasa que dicen, oye, este niño que es malo porque hizo eso. Y yo le digo, no, 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 malo no es. Si me hubiesen conocido a mí, podrían decir que era malo, pero yo creo que parte de la infancia, tener esa cantidad de energía, un niño activo, un niño inquieto, un niño que anda buscando, ¿cierto? Que anda descubriendo el mundo, es parte de lo que somos. Entonces, pero cuando viene la norma social, viene el estándar, la normalidad, ¿cierto? La curva esta de que todos tenemos que pensar igual, que todos tenemos que comportarnos de distinta manera, ahí es donde se produce el choque. Y los raros, los distintos, los más creativos, los más sensibles, los más activos, saltan a la vista e inmediatamente son ahí etiquetados. Entonces, yo creo que ser distinto es parte de la riqueza humana. La diversidad de la humanidad es parte de la riqueza que tiene. Si no, seríamos robots fabricados en serie, lo cual sería terriblemente fome. Lo Lo que mismo hay estaba pensando que, yo. claro, lo hay que desarrollar es la tolerancia, la comprensión y el respeto. Y para eso también estamos levantando este movimiento del orgullo loco para que las personas puedan realmente, no es un requisito para participar del movimiento, pero hemos visto en el mediano y en el largo plazo que las personas que salen del closet, vamos a decir, como, como se usa también en la jerga de la diversidad sexual, empiezan a empoderarse, empiezan a reconocer sus singularidades y sus rarezas como valores y no como cosas de las que hay que avergonzarse. ¿De qué se tratan Eso. las ONGs? Para que lo cuente. Eh, digamos, el alma mater de esto ha sido siempre el grupo de apoyo mutuo que se llama Autogestión Libremente. Es un grupo de apoyo mutuo, eh, y se llama así, de apoyo mutuo y no de ayuda mutua, porque lo de ayuda suena más como a caridad cristiana y apoyo significa reconocer que somos pares, que somos iguales, que tenemos experiencias comunes y que podemos apoyarnos entre nosotros. Ese es el alma mater, el núcleo del movimiento. Después nació el grupo de trabajo Locos por Nuestros Derechos, a propósito de la elaboración de un manual de derechos en una investigación de una universidad, que nos dedicamos más que nada a difundir el modelo de derechos, el consentimiento informado, la declaración anticipada de voluntad, y con charlas, cursos, seminarios, encuentros, hemos andado loqueando a lo largo de Chile y en otros países, difundiendo esto. Luego, con los compañeros y compañeras que participamos en Libremente, empezamos a pensar sobre el trabajo, qué pasaba con la actividad económica, cómo lograr independencia, pero sin someternos al mercado laboral, po, al espacio laboral que es esclavizador, que es estresante, los ambientes laborales, los horarios son pésimos
sobre todo para las personas que todavía siguen tomando psicofármacos, son insufribles. Entonces desarrollamos una cooperativa de trabajo que se llama Loco Cooperativa, y el concepto de trabajar con locura, que es contrario a lo que la gente piensa, es trabajar menos, lo menos posible, pero pasarlo bien en la actividad que nosotros desarrollamos, que esa actividad tenga sentido para nosotros y recibir una retribución justa. No estamos buscando hacernos ricos, ni mucho menos. Y bueno, y también aparecieron ahí en el mismo desarrollo de las campañas, el movimiento, el grupo de estudios locos, el centro de estudios locos, un grupo que se separó que se llamaba, no es lo mismo ser loca que loco, porque las compañeras están sujetas a violaciones específicas y muy distintas en el modelo psiquiátrico. Y un grupo también que se hizo cargo de la temática de lo que pasa con los niños, lo que es el diagnóstico del trastorno de déficit de atención, la hiperactividad, una campaña que se llama Por una niñez libre de drogas psiquiátricas. Hay un grupo ahí que se dedica a eso también. Y con el tiempo, mi compañera y yo desarrollamos un proyecto que se llama La Granja Loca, que nos fuimos de la ciudad, nos fuimos de la capital al campo, un poquito hacia el sur de Chile, y compartimos ese espacio con personas que están pasando una situación difícil, una situación complicada, desafiante, para que no los agarre la psiquiatría y los encierre, ¿cierto? Una persona que está escuchando cosas que otros no escuchan, viendo cosas que otros no ven, una persona que está pensando en dejar este plano, alguien que quiere disminuir las drogas psiquiátricas, pero en la naturaleza básicamente porque pensamos que somos seres mamíferos y tenemos una memoria ancestral con la naturaleza, y acercarse a ella de por sí es sanador, estar en contacto con el viento, con el agua, con animalitos, escuchar cantos de pájaros, comer sano y tener espacio para ser escuchado sin ser apurado, ser contenido, sin ser oprimido. Eso es lo que ofrecemos ahí en la Granja Loca. Y eso es más o menos lo que constituye estas personalidades múltiples, y en su conjunto entonces es un movimiento por el orgullo loco que lo llevamos sosteniendo ya por más de 10 años. Eva, ¿tiene una pregunta? ¿Tiene el audio apagado? Está- ¿Tiene el audio apagado? A lo largo de tu trabajo en la ONG, ¿cuáles han sido los logros No, está bien, se escucha. Sí. A lo largo del en trabajo, la ONG? ¿Cuáles han sido los logros o iniciativa de la que te sientes más orgulloso? ¿Y qué proyectos tenés actualmente, Movimiento Locos por Nuestros Derechos, para un futuro cercano? bueno, primero aclarar que no somos una ONG, pues, no tenemos personalidad jurídica, tenemos Ah, personalidades múltiples, pero ninguna jurídica. No, no tenemos ningún tipo de relación con la institucionalidad. No recibimos fondos ni apoyos de ninguna institucionalidad, ni de Chile ni del extranjero. Todo esto se ha construido desde la autogestión. Entonces, no somos una ONG, somos un movimiento social y conformado por diferentes colectivos. Eso para que quede claro que tiene su valor, tiene su inspiración, por supuesto que tiene sus desafíos, sus problemas, porque no es fácil sostener una actividad por 10 años sin recibir financiamiento, pero nos da una independencia y una amplitud y una fuerza también para poner todo el empeño de parte nuestra para seguir sosteniéndonos. Yo creo que los logros son varios, van desde las cosas más personales, más individuales, como que un compañero o una compañera logre disminuir o dejar las drogas psiquiátricas. Tenemos un grupo donde acompañamos ese proceso también hace más de 4 años.
un grupo internacional porque hay personas de diferentes países, entonces es en modalidad online. Y compañeros y compañeras que buscaban la manera de vivir de manera independiente, salir de sus casas, ¿cierto? Salir del modelo infantilizador, del cuidado que a veces se convertía en coerción de la familia, sí, recuperar su proyecto de vida, volver a estudiar, tener una pareja, tener una vida sentimental, volver a tener relaciones sexuales, recuperar la libido, el enamoramiento, ¿cierto? sí. Y a veces se pierde mucho con el empastillamiento también. Eh, yo creo que poner en el espacio social, en la calle, con las marchas, las manifestaciones, las funas que hacemos a las cárceles psiquiátricas acá en contra del electroshock, también tiene un objetivo logrado que es socializar y proponer una mirada distinta de lo que se entiende por salud mental, de lo que se entiende por enfermedad mental. Nos ha ocurrido mucho que después de una marcha, ¿cierto? Después de un scratch que le llaman allá en Argentina, Sí, scratch. un scratch, Yo te quería preguntar algo. ¿Existe acá en Argentina un colectivo como el de ustedes? Porque yo desconozco. yo no conozco, creo que no. Lo que yo sé es que hubo alguna vez algún tipo de grupo que proponía estas mismas ideas, pero desconozco si eso está activo ahora. Yo perdí el contacto con esos compañeros y compañeras. Entonces, lo que siempre hay, porque conocí a algunas personas, son de estos grupos, pero que se separan por diagnóstico. Por ejemplo, es famoso ya el FUBIPA, la Fundación de Bipolares de Argentina, y hacen reuniones y eso, pero son organizaciones que más se dedican a lo clásico, que es la conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento, no a la reivindicación, no al apoyo social, no a la manifestación en el espacio público. Y yo diría que uno de los logros importantes, a propósito de que me preguntas por otros grupos, el movimiento del orgullo loco en Chile es el único grupo, el único colectivo en primera persona, o sea, con personas con experiencia directa en el mundo hispanohablante, lo que incluye Centroamérica y España, con una posición firme, activa y contundente en contra del electroshock, por ejemplo, Sí. el No único. sabía que se seguía Y eso yo usando creo que electroshock. A mi mamá en los años 80 le habían hecho electroshock y mi papá con un psiquiatra mío la sacó de esa clínica y la tuvo en casa, él la cuidaba a él, se sigue, porque dijo, no quiero que le hagan puré de cerebro a justamente, mi mujer. claro, se sigue usando y de hecho se usa más que antes porque le cambiaron el nombre. Ahora le pusieron terapia electroconvulsiva, entonces como suena más científico, más médico, lo hacen Sí. más, pero la dinámica y el efecto sigue siendo el mismo, funciona sobre la base de la conmoción cerebral, lo que no puede ser considerado un tratamiento médico, por eso nosotros estamos en contra de eso y lo consideramos una tortura. Así Sí, que seguimos firmes con eso. La qué María Luisa triste. Cordero dijo que es una psiquiatra chilena, diputada, dijo que tenía que seguir siendo usado el electroshock, porque yo quería también preguntarle, ¿usted cree que existen las patologías o son un invento de la psiquiatría? Yo creo que existe el dolor, creo que existe el sufrimiento, creo que puede existir el trauma, una marca que queda en una experiencia dolorosa o en un conjunto o en una historia de experiencias que son difíciles, pero entonces cuando entramos en el terreno de las terminologías, por ejemplo, de psicopatología, ahí nos metemos en el terreno de lo que las profesiones de la salud mental, la psicología y la psiquiatría han construido para acercarse a algo, a una aproximación científica, pero en el tiempo, en la historia, hemos visto que ese abordaje, desde la psicopatología y el afrontamiento
psicofarmacológico casi exclusivamente, nunca ha recuperado a nadie, nunca ha rehabilitado a nadie, nunca ha vuelto a reinsertar a nadie. Y cuando las personas lo logran, lo hacen porque incorporan otro tipo de prácticas que se alejan de lo que el modelo ofrece. El modelo funciona sobre la base del diagnóstico, que no tiene evidencia científica. La psiquiatría funciona sobre la base de la nosología, es decir, se ponen de acuerdo un grupo de psiquiatras allá en Norteamérica en construir lo que se llama el diagnóstico, el DSM, el manual diagnóstico, y eso, bueno, se implementa en los diferentes países, pero no hay ninguna evidencia científica, no hay marcadores biológicos, no hay pruebas de fluido, de sangre, de médula, ninguna cosa que represente eso. Y después viene entonces el diagnóstico viene junto con el tratamiento y luego el sistema se hace cargo de mantener al usuario ahí cautivo, desarrollándole la conciencia de enfermedad, es decir, que la persona se convenza de que es un enfermo mental, que lo que tiene se llama esquizofrenia, que es una enfermedad para toda la vida y que tiene que tomar pastillas. ¿Usted cree que las pastillas Entonces, hacen bien o hacen peor? yo creo que las pastillas tienen efectos, no son los únicos los que se comercializan y los que se publicitan, pero que a mediano y a largo plazo las pastillas psiquiátricas solo producen daño. Las personas que siguen solo ese modelo pierden relaciones sociales, pierden capacidades cognitivas, pierden capacidades, digamos, para retomar un proyecto, quedan encerradas en un circuito corto del dispositivo, ¿cierto? A la casa, que le suban la dosis, que le bajen la dosis, casi no recuperan su proyecto vital. Todos los casos que conozco de personas que han vuelto a retomar su estilo de vida, su proyecto vital, son personas que han incorporado otro tipo de prácticas. No solo se han quedado en las pastillas psiquiátricas y en el diagnóstico. Entonces, creo que se puede hacer mucho más por las personas, más allá de las pastillas psiquiátricas, pero falta difusión, falta conversación, falta promoción. En la misma definición de lo que es salud mental de la Organización Mundial de la Salud, no aparece en ninguna parte la psiquiatría ni las pastillas psiquiátricas. Entonces, en promoción y prevención se podría hacer mucho con la actividad física, con la alimentación, con mejores derechos, con más calidad de vida, con recreación, ocio, desarrollar una cultura del compartir, del colaborar, menos competencia, menos inmediatez, menos exitismo, menos consumismo, pero el sistema apunta a otro lado. Entonces, solo abordar la manifestación de las personas desde el punto de vista del diagnóstico psiquiátrico y de las pastillas me parece absolutamente reduccionista, peligroso y que en el largo plazo se ha demostrado que es iatrogénico, es decir, que produce más daño que curación o sanación. Eva, ¿querías decir algo? Tiene la apagada, tiene el micrófono apagado. Si pudieras visualizar el futuro de de los derechos de las personas con discapacidad mental en Chile, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué mensaje le darías a la sociedad y a las autoridades para avanzar hacia una inclusión plena y respetuosa? Hay dos preguntas ahí. Si en el futuro, a mí me gustaría que desaparezca el concepto de salud mental. Yo creo que la salud mental, pensada como está, es una trampa gigantesca, porque abre la posibilidad de que los actores y los agentes principales y casi exclusivos sean los profesionales, ¿cierto? Los profesionales de la salud mental. Y si entendemos la salud mental como algo social, como bienestar, como derechos, ellos no tendrían que tener casi ninguna participación. Entonces,
Yo sostengo que la salud mental es una trampa, la enfermedad mental es una mentira y que la psiquiatría es una estafa. Entonces, en el futuro, eso es lo que yo me imagino y eso es lo que nosotros trabajamos en este tiempo. Y mensaje para las autoridades y eso, la verdad es que no pienso ninguno porque somos más bien antisistema nosotros, po. Entonces, evitamos cualquier tipo de contacto con la institucionalidad porque la política pública viene de allá. Desde los ministerios se construyen las prestaciones, las canastas, los protocolos, y no nos gustan, entonces creemos que entregarles más control o esperar de la institucionalidad algo, creemos que es un error estratégico, táctico. Y a propósito de la inclusión, si me permiten, yo quisiera decir que la inclusión debe ser un derecho, pero nunca una obligación. Ningún derecho debería ser una obligación. Quiero decir con esto que el derecho a ser incluido tiene que estar, pero es la persona la que tiene que ejercer ese derecho y tomar la decisión si quiere incluirse en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. No creo que la inclusión tenga que ser forzada, nada debería ser forzado, pero se agitan las banderas de la inclusión y se fuerzan procesos que a la larga las personas las perjudican. Yo creo que una persona que es más sensible, que ha vivido experiencias dolorosas, que está en un tratamiento farmacológico fuerte, que anda, si no arrastrando los pies, babeando, con serios problemas cognitivos, que se despierta en la mañana, pero el cerebro se le despierta a las 2 de la tarde, una persona así no debería estar en un ambiente laboral, por ejemplo, con personas normales, pidiéndole el rendimiento, el compromiso, la productividad que le están pidiendo otras personas. Entonces algunos levantan, por ejemplo, el concepto de la inclusión laboral. Y nosotros levantamos la cooperativa para decir que no, pues, que queremos trabajar, pero al ritmo nuestro, con nuestros intereses, con nuestras herramientas, y en conjunto, en colectivo, en horizontalidad. Entonces, la inclusión es una bandera que se levanta, se rasgan vestiduras y andan ahí algunos profesionales casi imponiendo, obligando y pesquisando gente para incluirla. Me parece a mí que es un error de principio y hay que sostenerlo como derecho, pero nunca como obligación. Em, Quería preguntarle, existe, usted no, yo creo que usted no sé si considera que existe otro plano o algo así. ¿Considera usted eso o no? Sí, sí, sí. No, no solo lo considero, yo creo que es así. Y Sí, creo que las dimensiones más densas como esta física, medible, ¿cierto? Reproducible, influenciable, es de las más pobres en las que nosotros nos relacionamos. sí. Si vamos a la dimensión psicológica, a la dimensión emocional o astral, si se quiere llamar, hay contactos, hay vínculos y hay energías que son mucho más sutiles, más verdaderas, más poderosas. Si vamos al plano mental y todos los planos del inconsciente, el subconsciente, el inconsciente colectivo, yo creo que hay esas y muchas más dimensiones. Sería fome que esta realidad física fuera la única. Yo creo que parte de lo que las personas reconocen como locura es la capacidad de poder reconocer y relacionarnos con esas otras dimensiones que son expresadas en el mundo humano y también en el mundo de otros seres. Yo creo que en la naturaleza hay un montón de otras entidades, en los diferentes reinos hay todo tipo de entidades y de manifestaciones que nosotros con el cerebro humano no somos capaces, hemos perdido la capacidad, sobre todo por el enclaustramiento en ambientes artificiales, hemos perdido la capacidad de percibir y de relacionarnos con esas dimensiones. No Hay hay una que olvidar que película. la historia no hay que olvidar que la historia completa y particularmente la historia de los líderes religiosos está lleno de personas que veían cosas en otros mundos, que se comunicaban con seres de otras dimensiones,
que conversaban con los animales, mm, y ninguno de ellos fue diagnosticado con esquizofrenia, ni con delirio. sí, Entonces, esas dimensiones existen, aunque se nieguen, y yo creo que las personas que somos más sensibles, distintas, tenemos la capacidad de entrar en comunicación, pero es algo que no se puede hablar abiertamente con las personas más lógicas, más intelectuales, con un pensamiento más concreto, sesgado, científico, porque no hay punto de comunicación, pero absolutamente creo. Entonces, sí. cuando las personas hacen esa referencia a esos mundos, a esas dimensiones, a esos niveles, lo más común es que digan que está loco o está loca. Sí, hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose Ah, y es porque yo creo que mucha gente que ha sido considerada que, no sé, con algún trastorno o algo, puede haber tenido una capacidad para tener la capacidad, valga la redundancia, de comunicarse con otros seres. claro, claro que sí, po. Ahora que eso a la persona le produzca manifestaciones que son indeseables en la religión, eso se ve como posesión y por lo tanto están reconociendo que existen otros seres que poseen a esas personas. Pero no sé, pues San Francisco de Asís, que se hablaba con los animales, nunca fue diagnosticado de esquizofrenia. Sí, Jesús, que se supone que hablaba directamente con Dios, con los ángeles y con los arcángeles, nunca, que yo sepa, fue diagnosticado con delirio o se le sí. atribuyó delirio mesíaco, Yo diría ¿cierto? Entonces, yo diría que como que en el siglo XIX como que comenzó todo esto. Como que comenzó ahí el tema de lo más científico, tratar de encasillar a la gente. Yo creo que como ahí. sí, 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 pues con el predominio de la razón, de lo Mm, racional y de lo científico, se fueron aplastando o marginando otras miradas más naturalistas, más animistas, pero hay montones de culturas que todavía mantienen esas tradiciones donde la locura occidental y sobre todo judeo-cristiana no se considera una enfermedad y sí se considera la capacidad de una persona de tener contacto con estos otros reinos. No estoy diciendo con esto que todos los locos sean chamanes, ni místicos, sí, ni nada, sí, iluminados, pero sí es una manera distinta de pensar en la cultura, en el pueblo nación mapuche, una machi, que es una sanadora, una líder espiritual, pasa por un proceso de preparación y en eso el contacto con otros reinos, con otros mensajes, con otras energías, siempre ha estado. El asunto es cómo se reconoce eso, cómo se aborda sin que sea la brutalidad del diagnóstico y del tratamiento o el encierro la única opción. Yo creo que en lo Eva, colectivo de esta ¿qué va? tiene Está apagada sil- tu micrófono. Yo quería compartir con ustedes una película que vi en los años 80, muy buena, argentina, que se llama Hombre mirando al sudeste, ganadora de varios premios. No sé si la viste. Mira, yo tomé drogas psiquiátricas por 8 años. Una de las cosas que me queda de los daños es que tengo muchos problemas con la memoria. Eh, Entonces, yo sé que la vi, pero no recuerdo nada. mm, Entonces, la voy a tener que volver a ver, como me pasa no solo con esta película, con diferentes cosas. Afortunadamente comparto la vida con mi compañera y esto es una anécdota. A veces vamos a alguna reunión, qué sé yo, y alguien dice, oye, como esta que tú cuentas, prueba. Dicen, oye, ¿vieron la película? No sé, Una mente brillante, que también tiene que ver con esta temática, ¿cierto? mm. Y yo miro a Toñi se llama mi compañera, le digo, ¿vimos la película? Sí, me dice, la vimos. Entonces le digo, sí, sí la vimos. Pero pero si me preguntan de qué se trata, no tengo idea. Tengo que verla. Eh, Bueno, ahí hablan del electroshock y de todo lo que se aplicaba en la década del 80.
Sí, sí, sí. Bueno, la de Jack Nicholson también, por lo del el cuco vuela sobre el nido, o no me acuerdo cómo se llama, también Mm, ahí sale en directo la atrocidad del electroshock. sí. No, Sí. hay toda una línea de películas, documentales que yo creo que es necesario verla. Nosotros hemos hecho algunas actividades, a veces de una semana completa, un ciclo de cineforo para ver estas películas y conversarlas. Lo hicimos una vez con una universidad pública acá. Resultó un exitazo poder ver esas películas y analizarlas con las personas que tenemos la experiencia. Muy interesante. Para terminar, Voy a ver, ¿qué le gustaría decir al final? no, felicitarlo a ustedes por echar abajo el muro de la cordillera y Bien. conectarse con esta bonita iniciativa del podcast, Eva y Pablo. Eso, felicitarlos básicamente. Yo creo que esa es una de las gracias de la locura, poder pensar, mirar, sentir y proyectar más allá. Yo creo que los locos venimos del futuro. Lo que pasa es que somos... Yo pensaba lo Y mismo. eso, pues, Qué Yo por lindo. Bueno, le quiero, Rodrigo, muchas gracias. Sos una excelente persona. Seguí así. abrazo grande. les quiero Cuídense mucho. agradecer. Muchas gracias, don Rodrigo, por haber aceptado esta invitación. Y Dime eh, Rodrigo nomás, por ya, favor. Sé Rodrigo. que estoy bien, no, pero somos compañeros, así que Rodrigo Sí. nomás. Ya, gracias también a la editorial Anocanay, que nos auspicia y que nos permite también hacer este Abrazo. podcast. Muchas gracias, don Rodrigo, o sea, Rodrigo, y gracias, Eva, y será hasta la próxima oportunidad para tratar también de romper barreras. Gracias y hasta pronto. Abajo las barreras.